Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos al Arte de lo Posible. Aquí estamos como todos los lunes por la noche, luego de un fin de semana que ha dejado muchísimas cosas. De parabienes para todos los hinchas de Boca, claramente, porque se habla a todo el mundo de lo que fue el fin de semana. Pero vamos a hablar de muchos temas en la noche de hoy. Tenemos invitados con los cuales vamos a estar compartiendo la noche. Vamos a hablar de un tema que es realmente muy preocupante, triste en la zona de la provincia de Buenos Aires, cómo se están llevando adelante las inundaciones que lamentablemente todavía no tienen solución. Se prevén lluvias para los próximos días también y ha complicado mucho la zona del campo de la provincia de Buenos Aires. El presidente Javier Milei ya retornó nuevamente a la Argentina luego de otro viaje que estuvo en los Estados Unidos, pasó por Bolivia en la asunción del nuevo presidente boliviano y también estaremos charlando de un tema que todavía no tiene resolución, el recuento de votos, la cantidad de diputados, senadores por un lado, por el otro, y para eso lo presento al doctor Pablo Bonapelch. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. ¿Cómo andas, Marce? Bien, todo bien. Bueno, aquí nuevamente juntos otro lunes, así que comenzando con el programa. ¿Qué tema, el tema de recuento? Quería arrancar con ese tema porque te veo que estás cargado de papeles, sé que estuviste en la Junta Electoral, que se está trabajando sobre ese tema, ¿no? Sí, en realidad la Junta Electoral ya terminaron el escrutinio definitivo. La Junta Electoral sacó el acta número 26, en el cual determinó la cantidad de electores que tenía y la cantidad de electores que hubo. Votó el 67,38% de la población, había 13.506.000 electores y votaron 8.800.000 personas. Y en base a eso se determinó, y ya en este acta establecieron quiénes serán los próximos diputados. Por lo tanto, ellos plantearon, entrarían 17 diputados por La Libertad Avanza, 16 diputados por Frente Patria y 2 diputados por la izquierda. En este tema vamos a hablar justamente de un planteo y de algo que se ha cuestionado y que el partido de Fernando Burlando ha presentado una apelación. Me preguntan todos y acá la respuesta la vamos a dar. Fernando Burlando, ¿tiene posibilidades de ser diputado? ¿Se está trabajando? Contale a la gente de qué manera. En realidad Fernando Burlando tiene los votos, ha tenido los votos necesarios como para ser diputados. Es más, hay 5 diputados de la lista de diputados que enviaron que entran con menos votos de los que tiene Fernando Burlando. El tema es que la ley plantea, el Código Electoral plantea en el artículo 160 que las agrupaciones que no llegan a un 3% del padrón electoral no entran en el reparto ese de votos. Esto es un poco de lo que queremos hablar, planteando justamente que si en algún momento queremos ser un país serio y hacer las cosas como corresponde, hay que revisar toda esta legislación y hay que cambiar determinadas cosas, porque esto cuando vos lo leés parece prácticamente una cargada, porque en definitiva el artículo 160 dice, del Código, dice que las agrupaciones no van a participar si no sacan el 3% del padrón electoral del distrito. O sea, no el 3% de los votantes, efectivamente, sino el 3% del padrón electoral. ¿Esto qué quiere decir? Que el mínimo para ingresar es de 405.000 votos, o sea, una agrupación con menos de 405.000 votos no podría estar ingresando. El problema es que si vos dividís el 100% que son de los electores, que son 8.800.000, por los 35 diputados, no te da eso, te da 200 y pico de mil votos. Y en realidad, si por los 400.000 votos eso, estarían entrando solo 20 diputados. Este sistema muy perverso, que está hecho ya hace años en el Código Electoral, antiguo, claro, hace que los partidos grandes terminen quedándose con todo ese residual de diputados. En este caso, el residual suman 15 diputados. O sea, para que te des una idea, claro, los que no sacaron más de 405.000 votos fueron hasta el diputado número 19. ¿Por qué? Porque acá se utiliza el sistema DONT. El sistema DONT, para explicarle a la gente... Ahí estamos viendo, sacame el zócalo que está viendo en pantalla. Bueno, ahí tenemos el planteo, el sistema DONT es así. Se evalúa el primer diputado con todos los votos que tiene esa fuerza.
el segundo diputado se divide esos votos por 2 y así sucesivamente, se divide por 3, por 4, por 5, todas las listas, las que entraron en ese orden. Por eso en el planteo, si logran poner toda la lista para elevarlo un poco más, nosotros planteamos que hay los últimos 5 diputados. O sea, el doctor Burlando tiene 246.000 votos. O sea que por votos estaría en condiciones de ser diputado. Exactamente, y los siguientes diputados tienen mucho menos. Y el último diputado, que es el número 17 de La Libertad Avanza, tiene 214.000 votos. O sea que se estaría vulnerando claramente la intención de los votantes. 5 diputados de esos electos ingresarían con menos votos de eso. El resultado de esto es una distorsión enorme del principio de representación proporcional. Este 3% es sumamente arbitrario, por eso yo planteo, los diputados van a tener que evaluar claramente, porque Milei planteó determinados cambios para que sea más honesto todo, el tema de la boleta única, y llegaron hasta ahí que era lo que les convenía. O sea, seguimos en lo mismo. Porque esto no les conviene claramente, porque acá ellos se están metiendo 17 diputados, es más, se están metiendo este último diputado, dejando afuera a alguien que sacó mucho más votos que este mismo. Y el otro problema que hay grave en esto es el tema de mejorar las instituciones, porque nosotros lo que tenemos que ver es que por haber pasado esto y que entra cualquiera dentro de estas listas sábanas, porque lo que estamos planteando con respecto al tema del doctor Burlando es que los 246.000 votos que tiene el doctor Burlando quisieron votar al doctor Burlando. Son genuinos, no es que por arrastre de nada, como lo hablamos en varias oportunidades, ¿no? Porque nosotros de aquí decimos, hay que purificar, hay que profesionalizar la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, porque hemos visto muchísimos episodios de diputados o diputados que están en las bancas. ¿Querés que veamos algunos episodios? Tirame algunos episodios que ocurrieron en el Congreso y es lo que queremos desterrar, que vaya gente que sepa. A ver, tíramelo, a ver, dale. Una decisión valiente y crucial tomada por el presidente Javier Milei. Esta ley que ha generado una considerable preocupación en diversos sectores de nuestra sociedad. Soy la general ANCAP y vengo de Liberland. ¿Liberland qué es? Es la tierra de la libertad. Ah. Vengo a todos los países donde hay necesidad de defender la libertad de los individuos y escuché el llamado de los argentinos y acá estoy. La belleza de los liberales es para demostrar que somos superiores también en ese aspecto. No lo podía sostener. ¿Eso hasta sexto grado o después? Hasta sexto grado. O sea de hecho, yo termino la primaria un año antes de asumir como diputada en un FINE a la noche. ¿La primaria? Sí. Entonces vos no tenés la secundaria. No. Ah, mira. Y no me gusta estudiar, ¿viste? Como sí. Me cuesta mucho sentarme. A nadie, Nati, la verdad. me cuesta mucho como sentarme a quedarme quieta mucho tiempo en un lugar. Dale, dale, dale. Dale, Ñoqui, dale, Ñoqui. ¡Sos violenta! ¡Dale, violenta! ¡Dale! ¡Ah, me estás pegando! ¡Me estás pegando! ¡Sí, dale, denunciame! ¡Me estás pegando! ¡Narco! ¡Me estás pegando, Marcela! ¡Me pegaste, Marcela! ¡Me pegaste! ¡Narco! ¡Me pegaste! ¡Soltame! Sago, perdón a todos ustedes, piensen en la Argentina y en los que están afuera, carajo, que no se le caen los anillos a nadie por pedir perdón. Sago, ¿qué querés? ¿Que te dé un pico? Vení, Sago, querido, amigo. Quiero hacer un aporte. Yo, como les digo, no creo que los niños argentinos tengan derecho a venir
al Garraham a ser curados. Ese derecho yo no lo conozco en ningún lado. Hay como 20 millones de pobres en la Argentina. Hay 35 Sí, y sí. había 56. Entonces, esa es la política que yo hago. O sea, no me vengan a correr con la geografía. La verdad que no. Esto que acabamos de ver, que es Sí. lamentable, es una diputada actual que plantea que había 56 millones de pobres en un país que tenemos 47 millones de argentinos, dos diputadas peleándose y agarrándose Una los que no tiene el pelos, secundario terminado, ni empezado, digo. hay que- y otra diputada con un tema muchísimo más grave, diciendo que ella no conoce ninguna ley que los chicos tengan derecho, los chicos que están graves, tengan derecho a hacerse atender en el Garrahan. Una diputada de la Libertad Avanza. Exacto. Yo lo que digo es, la realidad es, tenemos un Congreso que hoy ha bajado el nivel muchísimo y estamos en una situación, con respecto a eso, caótica. Estos diputados que van a entrar no son mejores que esa... Son de la que los lista que están. sábana, los que estaban ahí de Exactamente. casualidad, viste, como decís, el 17. Exactamente, por Entro, eso no te entro. digo, acá, en vez de... se ha planteado que se declare inconstitucional el artículo 160. Si se declarara inconstitucional el artículo 160, por eso yo digo, esto lo tiene que plantear después el Congreso y directamente sacarlo. Porque si está el sistema DON, con el sistema DON no hace falta poner ningún límite para que una agrupación pueda ingresar o no. Se hace con el sistema DON y van ingresando de acuerdo a la cantidad de votos que tengan. Fíjate, tirame la plaquita para mostrarles quiénes son los que quedaron afuera del Congreso con votos importantes y tipos que han estado en la política y que saben de qué se trata. Porque la verdad que han quedado afuera gente que ha estado en el gobierno, que saben de qué se trata, pero si vos los comparás con los que están entrando, ahí está, mirá, que no tienen experiencia y que no tienen ni estudios terminados, es una falta de respeto, ¿no? No, justamente la realidad, lo que nosotros planteamos es que si la gente diversificara el voto, la realidad que en cada lista los primeros 4, 5, 6 diputados son los que más capacidad tienen para la discusión, para saber de qué están hablando, saber los temas, saber de la política que van a tratar. Muchísimas veces el resto, como los 16, 17, te digo más, la número 16 de la Libertad Avanza, que está entrando, es la hija del Nene Vera. El Nene Vera es el que hizo, vos sabés que hizo el acto último, el Moreno, que era del Frente para la Victoria en su momento, que pasó con Milei, y la hija aparte ha sido cuestionada, creo que tenemos ahí alguna placa, en que ha sido cuestionada que en Moreno hizo atenciones médicas como si fuera médica y salió la Universidad Austral a plantear que ha tenido denuncias, a plantear que no se había recibido, que no era médica. O sea, atendía como si fuera médica. Atendía y recetaba como si fuera médica. Esto está denunciado en diarios de la zona. Y justamente la Universidad Austral salió a plantear que no era médica, que no se había recibido. Por lo tanto, nosotros lo que... Ahí estamos viendo en pantalla, mira, la denuncia. Esa es la denuncia. A la diputada Vera, electa, ¿no? En Moreno. Esta diputada sale electa como número 16 y hay otro diputado electo como número 17. Por eso te digo, si Milei quisiera y fueran tan correctos, tendrían que decir, no, mirá, esto no tendríamos que hacerlo. El artículo 160 ya habría que sacarlo justamente del Código Electoral y listo. Hoy por hoy lo que podemos hacer y lo que planteamos es, se pidió la inconstitucionalidad de esto a la Cámara Nacional Electoral. Nosotros desde acá lo que pedimos es a los señores de la Cámara, traten de ver esto que es una irregularidad total y que atenta contra cantidad de artículos de la Constitución, contra el 1, el artículo 14, el 16, el 37, el 45 y el 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Y que en definitiva no solo es totalmente inconstitucional, sino que deja sin representación a gente que ha querido votar y que tiene mayor cantidad de votos que los otros diputados que están entrando. Por lo tanto, si queremos mejorar algo de este Congreso desastroso que tenemos, todos tenemos que poner un poquito de nosotros para eso. Y hoy le tocaría a la Cámara Nacional Electoral, hasta que el Congreso después decida
dar de baja este artículo, cambiar esta posición y hacer que logre entrar al Congreso alguien que va a saber por lo menos qué es lo que tiene que hacer y proponer leyes como corresponde y sacar un poquito, tratar de sacar el país adelante. Depende de la Cámara misma. Exactamente, hoy depende de la Cámara y de la Corte difícil, ¿no? Suprema. Claro. Exactamente. Es muy difícil que la Cámara quiera quitarse diputados de sus bancas. Lo que pasa es que ya ha habido antecedentes en otros tiempos y a su vez ha habido un antecedente en la justicia de Cava, recientemente, en una de las últimas elecciones, que declararon justamente inconstitucional el artículo 160, entrando así un legislador de la capital federal. Así que bueno, se estará a la resulta de eso, pero tenemos que tener claro el Congreso que tenemos y que podemos hacer entre todos algo para mejorar eso. Bueno, esperemos entonces a ver cómo se resuelve esta situación. El único que estaría en condiciones de poder ingresar cambiando esta ecuación sería Burlando. Exactamente, porque el otro que estaba muy cerca ¿Era Cunha? es Randazzo. Randazzo. Pero Randazzo no llega justamente a la cantidad, llega a 215.000 votos y no llega a desplazar al siguiente que sigue, que es de la izquierda, el segundo candidato de la izquierda. Así que no entraría igual por más que se declara inconstitucional el artículo 160. Por eso destacamos la elección, ¿no? Sin gastar nada prácticamente. Burlando consiguió 246.000 votos genuinos. Sí, exactamente. Que no tenía empuje absolutamente nadie. No solo sin gastar nada, sino que devolvió la plata que le habían dado, que le habían otorgado 126 millones de pesos que le había otorgado la justicia electoral, de lo que le daba a los candidatos a diputados, que eran 8.500 millones, al partido le tocaban 126 millones de pesos y Burlando los devolvió, no los quiso aceptar. Y no los utilizó, utilizó 0 pesos en la campaña, para mostrar que se podía hacer una campaña sin necesidad de los gastos que realiza normalmente el Estado. Perfecto. Bueno, vamos a esperar entonces a ver cómo se resuelve esta situación. ¿Hay un plazo, tiempos o no? Mira, los tiempos en esto son muy cortos. Desde que se notificó esto, a las 24 horas se vencía la apelación, así que rápidamente van a estar notificando eso. Se apelará sino a la Corte Suprema y en definitiva se va a resolver porque está estipulado aproximadamente para el 27 de noviembre entregar los diplomas a los diputados electos. Entonces, todos los tiempos en esta área, en esta materia, son sumamente cortos los tiempos legales. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un breve cortecito. ¿Les parece? ¿Me acompaña? Hacemos un breve corte. A la vuelta tenemos invitados con los cuales vamos a charlar de esta actualidad que tenemos en nuestro país. Pausa, ya venimos. Dale. Bien, continuamos en el arte de lo posible. Vamos a cambiar de tema porque la verdad yo lo anunciaba en el comienzo del programa, Pablo. El tema de las inundaciones es un tema gravísimo que está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires, lamentablemente. Y vamos a saludar al intendente de Carlos Casares, Daniel Stannik, que lo tengo del otro lado para saludarlo. Daniel, ¿cómo estás? El gusto de saludarte. Aquí Marcelo en el arte de lo posible. Marcelo, muchísimas gracias también por llamar. Por favor, quisiera que nos cuentes cómo está la situación de Carlos Casares, las situaciones alrededor, porque inclusive se pronostica que en las próximas horas habrá lluvia en la zona. Bueno, la problemática de Casares es claramente una acumulación de agua donde la precipitación interanual, o sea, desde noviembre del año pasado a octubre de este año, ha llovido exactamente el doble de lo que esta región soporta. Hay aproximadamente más del doble, o sea, estamos en 1.900 milímetros en muchas áreas del distrito. O sea, hay entre 800 y 900 milímetros de más. Ese es el agua que hoy ven ustedes que está y que en una región como la nuestra, que ni siquiera es una cuenca hídrica, es una región plana, muy fértil, pero plana, donde
el ciclo del agua, para que se entienda, es vertical, llueve, se acumula en bajos y lagunas, se infiltra en el subsuelo y después, ¿cómo se evacúa el agua? Por evaporación o evapotranspiración a través de las plantas. Ese es el ciclo del agua en esta región. La evaporación, me decían, Daniel, la evaporación son 8 milímetros que solamente se evapora el agua. ¿En qué determinado tiempo? Porque si es... No, eso es por día. Por 8 día. milímetros, 1 centímetro, podía ser los días de más de 25 grados, ahora en verano. Pero la bomba más grande es la evapotranspiración. O sea, la evapotranspiración es lo mismo, es una evaporación, pero toma como la superficie específica cada plantita que hay en el terreno, ¿no? O sea, una hoja de un cereal, un pasto, todo. Ustedes van a la mañana, a la tardecita acá, y van a ver que está húmedo. Al otro día, a las 10 de la mañana, está seco. Bueno, eso se evaporó. Y esa es la bomba más grande, la evapotranspiración, lo que se hace a través de la vegetación, de la cobertura vegetal del terreno. Sí, a ver. En verano... No, te quería preguntar para hacer un ping-pong, porque el tema es fundamental, como vos decís, la gran cantidad de agua que cayó, pero hay algún otro elemento, autopistas, algunas obras que quedaron inconclusas que también hacen que el agua no pueda fluir. Bueno, justamente yo te decía, el ciclo del agua acá es vertical. El agua, en la naturaleza acá no hay cursos de agua. O sea, la naturaleza no formó cursos de agua porque no los necesitó, porque es plana, con suelos muy permeables. Entonces, los únicos 2 canales que hay son artificiales, hechos por el hombre, que es el canal Mercante y otro canal al sur, que es el canal La Sofía Belló, que va a 9 de julio, a 12 de octubre y va a Bragado. Pero son canales artificiales. Incluso cuando pasan 7, 8, 10 años medio de seca o épocas normales, se tienden a tapar. La naturaleza trata de taparlos, porque no los quiere, porque no los formó, porque no los necesitó. Ahora, desde el año 73 hasta ahora estamos entrando en un ciclo húmedo, donde el régimen de lluvia, que hasta el año 73 era de 700 milímetros, ahora si tomamos desde el año 73 hasta ahora estamos en 1000 milímetros. O sea que la curva que mide los puntos de igual precipitación, o sea, la isoyeta se va corriendo hacia el oeste, hacia la Pampa, y se ha corrido, si tomamos este ciclo húmedo de 50 y pico de años, ya se ha corrido 300 milímetros, con el régimen que estudiamos del año 1890, que hay registro de la vieja dirección de desagüe, hacemos un promedio hasta el año 73, de 1890, eran 700 milímetros. Si tomamos de los 1890 hasta ahora son 800 y pico milímetros. Pero si tomamos de 73, ahora estamos en 1000 milímetros. Me parece que lo estoy enredando, pero... Las pérdidas, sí, voy a las pérdidas, ¿no? Porque uno ve todo el campo inundado y las zonas aledañas, los distritos aledaños al tuyo, a Carlos Casares, y digo, debe haber pérdidas millonarias, uno ve los animales bajo el agua, ¿no? Sí, la pérdida es extraordinaria. La pregunta es, ¿qué se puede hacer para evitar las pérdidas? Claro. ¿Qué se puede hacer para mejorar? Bueno, obviamente, a pesar de que no es una región donde la naturaleza formó un curso de agua, se pueden construir cursos de agua artificiales para que drenen el agua. Sí, después requiere un gran mantenimiento, requiere un gran costo, sí. Pero bueno, todo esto incluso en nuestra región arreica del noroeste de la provincia de Buenos Aires, o por lo menos esta parte de Carlos Casares, se comunica con la cuenca, podríamos decir, exorreica del Salado. Digo exorreica porque sale al mar, es abierta. Bueno, nuestras aguas se podrían conectar a la localidad de Bragado, y ahí donde se encuentra con el río Salado, y se podría drenar. Pero bueno, hay que hacer obras que se viene haciendo, la provincia viene haciendo lo que es el dragado del río Salado, ahora tiene previsto hacer el nodo Bragado, que es toda una obra que circunda la ciudad de Bragado para protegerla y que no se inunde, y después de ahí sí se podrán empezar a hacer los canales hacia el oeste, y esos canales van a ayudar. Daniel, disculpa, te saludo a Pablo Bonapelch. Te hago una pregunta, Daniel. ¿Esto ya se había programado algún tipo de obra en otro momento? Vos decís que ya hace años que viene cambiando un poco el clima. ¿Ya se había programado alguna obra o todavía no se había programado ninguna? Bueno, las obras en la provincia de Buenos Aires, el dragado del Salado son obras muy costosas, ¿no? Empezó en el año 97, 98, se empezó con el dragado del Salado en las Bahías San Borondón. Ahora ya la provincia está pronta a hacer la 5ª etapa hasta Junín, y bueno, quedó un tramo de 34 kilómetros que lo tenía que hacer Nación, que está parado del año 2023, hay como un cuello de botella ahí. Ya le digo, la provincia ya incluyó en el presupuesto 2026 lo que se llama el nodo Bragado. Sí, son obras que llevan mucho tiempo, estas obras hidráulicas muy grandes, muchas requieren financiamiento externo, pero bueno, es la obra, y algunos canales hacia el oeste se hicieron el canal de las Cañadas de las Horquetas, que va desde Laguna Mar Chiquita, Junín,
Pinto, Ameguino, llega hasta General Villegas, una de las zonas que se hizo ya un canal hacia el oeste. Acá se hizo el canal Gobernador Mercante, que va desde 9 de julio, Casares, Peguajó y llega a Trenquelauquen. Y está el canal La Sofía Belloc, 12 de octubre. Que todavía no alcanza, ¿no? ¿Del gobierno nacional bueno, ha recibido ayuda del gobierno nacional? Bueno, nosotros empezamos con esta inundación en febrero. Hasta hoy, ¿qué hora es? Sí, son 17:46, la ayuda es cero. Por supuesto, el otro día estuve nos convocó la gobernadora, la ministra Bullrich. Tuvimos una charla ahí con otros intendentes, muy bien, muy fructífera, y bueno, y nos prometió sí una ayuda económica de 1.900 millones para todos los distritos inundados, que se repartirían en todos los distritos inundados, y también la ayuda de maquinarias, que hoy justamente estuve en la localidad 9 de julio, en la ciudad, y ahí ya estuvimos viendo las maquinarias que la semana que viene entrarían, y bueno, para Carlos Casares estaría viniendo una retroexcavadora y posiblemente una motoniveladora también, de Vialidad Nacional, que nos ayudarían. Bueno, esperemos que se pueda solucionar prontamente. Daniel, queríamos charlar contigo para que nos cuentes el panorama de Casares y las zonas aledañas. ¿Y está pronosticado lluvia, dije bien, para los próximos días o hay alivio? Mañana está pronosticado la lluvia, pero parecería que no es una lluvia importante. Ojalá que no lo sea. Y bueno, ahora viene la mejor época, o sea, viene la mejor obra para esta zona, que es el tiempo, la temperatura, el sol, los días tensos. Esa es la mejor obra que puede haber para esta región. Por supuesto. Y te hago una pregunta, si se terminara la obra esa tan grande que planteás, ¿el problema estaría totalmente resuelto o todavía crees que...? No. El problema no se resuelve cuando hay 900 milímetros, 800 milímetros de más, es una inundación, no se puede resolver. Claro. Sí se puede trabajar con un plan de caminos también, de levantar los caminos, que los caminos están 1 metro 50 por debajo del campo, y se puede mitigar, me quiero atenuar, digamos, pero nunca resolver. Se puede hacer un plan de camino, que eso también ayudaría mucho. Para eso lo que hay que hacer es conseguir tierra, lo que no hay, porque los caminos están erosionados, están por 1 metro o 1 metro y pico por debajo del campo, por lo tanto hay que buscar, todos los intendentes no tenemos tierra. Y la única manera para conseguir tierra es conseguir cantera, como se hace en la ruta. Para eso hay que expropiar 4 o 5 hectáreas, porque el productor la necesita para sembrar, no te la da. Y bueno, ya tendría que intervenir el Estado Nacional o el provincial, que tiene facultades para hacer una expropiación, expropiar cantera y con eso levantar los caminos y después asegurar la calzada del camino con un estabilizado granular para que no haya erosión, porque la erosión en verano es tremendo, cómo se vuela la arena acá de los caminos, por eso que están 1 metro, 1,50 metros. En una época estaba al mismo nivel que el campo, ¿no? Seguro. Daniel, gracias por este ratito, un gran abrazo. Gracias, Daniel, abrazo. Ustedes por llamar. Ahí está. El intendente de Carlos Casares. Bueno, vamos a presentar a los invitados que tenemos, al señor Hugo Pintos, dirigente político de tantos años y hoy, secretario tesorero del CEOCAS en Zona Oeste. ¿Cómo te va, Huguito? Un gusto. Gracias. ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Sí, todo bien. Ya vamos a debatir del peronismo. Y del otro lado lo tengo al señor Hugo Guisa, concejal electo por el distrito de Ituzaingó de la Libertad Avanza. ¿Cómo estás, Hugo? Muy bien, muy Hoy bien. tenemos gracias. a los dos Hugos. Okay. Bueno, primero quiero empezar por vos, Hugo, digo, porque lo hemos charlado aquí en la mesa. Sos un peronista de ley de toda la vida. ¿Cómo lo ves al peronismo? Digo, porque ha perdido una elección importantísima, bajó 14 puntos. Digo, ¿por dónde pasa hoy el problema del peronismo? Bueno, primero quiero aclarar que soy un referente sindical más que político. Construyo política, obviamente, desde mi pertenencia al peronismo desde siempre, pero bueno, primero soy dirigente sindical o referente sindical, militante sindical y luego política, ¿no? Yo construyo política desde otro lugar, digo. Pero bueno, por supuesto, comprometido con la filosofía, con la visión del peronismo a través de la historia, veo un peronismo que hoy está falto de liderazgo. Obviamente se produce a partir de resultados electorales una crisis de liderazgo, pero bueno, estamos prontos a reconstruirla porque bueno, tenemos valores, para ello debemos ponernos de acuerdo en las distintas matices que tenemos los referentes y cada uno en la responsabilidad que tenemos. Yo tengo una responsabilidad distrital, regional, no tengo una responsabilidad ni provincial ni nacional, pero cada uno en el rol que nos toca asumimos el lugar que tenemos y en función de esto debemos reconstruir un peronismo que llegue a la gente. Creo que adolecemos de una política comunicacional, que no estamos comunicando bien la esencia del peronismo y bueno, y esto ha sido una de las fallas al no
hacer campaña, parece que fallamos en la campaña fue no hacer campaña, o pongámosle un freno a Milei, me parece que en eso falló la estrategia, falló la política comunicacional y bueno, no estuvo expresada la propuesta del peronismo desde la provincia, que sí lo estuvo en septiembre y no lo tuvimos en octubre a nivel nacional, ¿no? A ver, lo hemos charlado contigo en la semana. El gobierno de Javier Milei va contra los sindicatos. ¿Hay preocupación, digo, por la reforma laboral que se viene? ¿Algunos beneficios que ustedes vienen teniendo hace mucho tiempo se ven en peligro? Por supuesto que estamos preocupados y ocupados. Es decir, podemos hablar, para no irnos más allá de la historia, de estos casi 42 años de democracia, que obviamente somos contemporáneos a esta etapa y hemos vivido varios gobiernos de corte liberal que siempre han tenido la misma receta para con los sindicatos. Tal es así que hoy convocan a los gobernadores para discutir la mal llamada modernización laboral, flexibilización laboral, y no nos convocan a los gremios, que somos la parte interesada. Por supuesto que la variable del ajuste somos siempre los trabajadores, pero aquí el problema no pasa por el costo laboral en la Argentina, ni pasa por los trabajadores, sino que acá el problema es económico, ¿no? Por ahí estamos plagados de buenas intenciones, pero al no haber inversión, no generar las políticas que permitan la inversión y que a su vez esa inversión que se produzca mano de obra. De todas formas, nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo, lo hemos hecho con Menem, lo hemos hecho con De la Rúa, lo hemos hecho con Alfonsín, lo hemos hecho con Macri. La cuestión es que siempre hemos cedido, el sector sindical ha cedido, me acuerdo de los famosos llamados contratos basura de Menem, que es lo mismo, las políticas contra los derechos de los trabajadores, es siempre la misma, y en toda ocasión que le tocó transitar en estos 42 años, por ahí después si querés podemos apelar más a la historia, pero estos 42 años ha sido siempre la misma y siempre han fracasado las recetas liberales, en función de modernizar esta mal pretendida modernización laboral que no hace más que quitar derechos, y ni hablar de la informalidad laboral, que ya casi llegamos a los 10 millones de trabajadores informales. Vos decías del tema económico, y en el tema de ustedes, ¿cómo ves el sector de ustedes? ¿Cómo está en este momento? Bueno, el sector de comercio es uno de los sectores, como la actividad de servicio, como el sector gastronómico, es uno de los que más padece esta suerte de informalidad en el trabajo. Hoy tenemos en la región nuestra el 50% de trabajadores de servicio en negro, prácticamente en la informalidad, laborando 9 horas, laborando 10 horas, pagándole. Nuestra particularidad como referente de los trabajadores, las trabajadoras empleados de comercio, que es una comunidad joven, mayormente mujeres, se ven explotadas a partir de los comercios chicos. En los establecimientos más grandes, autoservicios, supermercados y hipermercados, tenemos un mejor control del cumplimiento de la legislación laboral a partir de la posibilidad de tener delegados, delegadas, que por lo menos es el nexo entre nosotros y los trabajadores para poder hacer cumplir la legislación que hoy está vigente. ¿Vos crees que el cambio de legislación haría que no, hay mucha gente que plantea que el cambio no va a ser es que no va a cambiar nada, porque al pretender o querer pretender que el problema es el costo laboral en Argentina, les están errando, porque el problema acá es económico. Al no haber inversión, de hecho, lo que planteaba yo en todos los gobiernos que nos antecedieron, liberales, que siempre han ido por el interés del trabajador, con Bullrich cuando estuvo en el gobierno, con Cavallo cuando estuvo en el gobierno, Menem, que ha sido el gobierno más liberal de todos, que hoy se pretende emularlo, privatizando, no solo despidió mano de obra, sino que no se volvió a invertir, se favoreció con el tema de las jubilaciones, no descontándoles el aporte patronal, y no solo no reinvirtieron con esos famosos contratos basura que le llamamos nosotros en esa época, sino que no solo no invirtieron en reactivar la economía y en crear fuentes de trabajo, sino que se la llevaron al exterior. Es moneda repetida en todos los gobiernos liberales que nos antecedieron. Bueno, del otro lado, Hugo Guisa, la particularidad de Hugo es que empresario, se insertó en la política, es concejal electo en Ituzaingó, y entraste en un lugar para cambiar las cosas, lo hemos charlado muchas veces, ¿no? Así es, lo hemos charlado muchas veces. Mirá, yo lo que vos decías respecto de que el gobierno de Javier Milei está en contra de los sindicatos, yo no creo que el gobierno esté en contra de los sindicatos, sino está en contra de este modelo de sindicatos, ¿no? Con encargados de cada uno de los gremios, de cada uno de los sindicatos, que hace 42 años que estamos en democracia y hace 40 años que forman parte de estos sindicatos. Creo que hay que cambiar un poco la estructura, modernizarla, renovarla y permitir que nuevas figuras, que gente joven, que trabajadores jóvenes, o sea,
sea, gente que haya estado en actividad hasta hace muy poco respecto de la gente que ellos representan, ¿sí? Está representando a los trabajadores, porque nosotros acá tenemos los que eran conocidos ya hace muchos años atrás como los gordos, ¿sí? Que es gente que no maneja un camión desde hace 30, 40 años, ¿no? Y así con cada uno de los gremios a los cuales representan. Entonces, a partir de ahí, creo que hay que modernizar esto, hay que cambiarlo. Un poco lo que decía acá el señor, lo que decía Hugo, yo sin ser un especialista en temas de sindicatos, ni mucho menos, pero la realidad es que sí, hay 10 millones de trabajadores en negro, pero el problema no es de la culpa de los empresarios, y el problema quizás sea, como dice él, bueno, la falta de inversión. Pero veamos por qué la gente no invierte, por qué no vienen capitales de otros lugares a invertir acá en la Argentina. O sea, es una realidad, y así nosotros nos encontramos hoy que vemos que están ingresando las famosas compras por courier, ¿viste? Con tiendas como Shein o Temu, qué sé yo, y que todos dicen, bueno, nos van a fundir, ¿no? O sea, cerrémonos, pongámosles un arancel, protejamos. Tenemos que ha pasado en algún momento de la historia eso, ¿no? Y bueno, lleva cosas de afuera y... Igual, Hugo, puede ser que hay alguna cosa que no se entiende de lo de Milei, es que admira muchísimo a Trump, trata de seguir un poco y Trump está haciendo todo lo contrario a lo que estamos haciendo nosotros. O sea, Trump está cerrando la economía de ellos, está sacando afuera a la gente que no es de ahí, tratando de echar a todo el mundo, de exiliar a todo el mundo, y está poniéndole aranceles a todo lo que viene de afuera para justamente favorecer a su mercado interno, y nosotros estamos haciendo todo lo contrario. Y te digo yo que justamente tengo una crítica muy grande contra el gobierno de Milei, pese a que soy una persona he sido del peronismo de derecha. O sea, bueno, lo sabían, he sido candidato de Aldo Rico, he sido candidato de Patti, por lo tanto soy de derecha, y sin embargo considero que hay determinadas cosas que se están haciendo que no es lo que tendríamos que estar haciendo, justamente. Y tampoco hacer un poco lo que decíamos recién en la editorial. ¿A vos te parece que el Congreso que tenemos hoy está capacitado de hacer con seriedad los cambios que tienen que hacer para el futuro con respecto a la legislación laboral, cuando en definitiva nosotros recién vimos diputadas peleándose, diputadas que no terminó la primaria, otros diputados que no... Lleva tiempo, ¿no? Va a llevar tiempo todo esto. Yo creo que va a costar muchísimo Pablo, si no cambiamos un poco eso. Hoy por hoy el Congreso representa lo que es la sociedad argentina y lo que han pasado en estos últimos 40 años. O sea, esa es la realidad. Pero yo confío en las decisiones de nuestro presidente, confío que va a llevar adelante una buena gestión como lo está haciendo hasta ahora, y que vamos a poder cambiar esto. Y respecto de lo que vos comentabas, respecto de lo de Donald Trump, entiendo lo que vos decís, comparto también tu análisis, pero bueno, el alineamiento que nosotros tenemos con los Estados Unidos es un alineamiento general que en algunos temas también hay diferencia, porque vos fíjate que la política que maneja en muchos sentidos el presidente Javier Milei no es igual que la de Donald Trump. Pero bueno, es el faro de Occidente, Estados Unidos, y si a vos me das a elegir para qué lado querés ir para el lado de Xi Jinping o querés ir para el lado de Donald Trump, yo quiero ir para ese lado. Bueno, déjame sumar a la charla, que está interesante, a Juan Pablo Chiesa, que es abogado laboralista, para discutir con Hugo esto de la reforma laboral. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andan? Buenas noches, saludos para todos. Gracias por la invitación. ¿Cómo bueno, ¿cuánto hay que temerle? Acá tenemos a Hugo Pintos, del CEO Caso en Oeste, tenemos un concejal de Ituzaingó electo. Digo, la reforma laboral, ¿llegó para qué, Juan Pablo? Ahora le voy a explicar un poco porque es un campo que me especializo, pero quería saltarme en un lugar que recién dijo una persona muy claro, la pérdida de lo que es el Congreso. O sea, gente sin secundario, gente ignorante, 247 diputados, uno solo sabe de derecho laboral, uno solo, Pichetto. Todo lo demás no tiene ni idea de lo que es un recibo de sueldo, cómo se liquidan las cargas sociales y la diferencia entre trabajo y empleo. Por eso me consultan en ese aspecto. Vamos a la reforma laboral. Argentina necesita una reforma laboral hace 20 años. La Argentina tiene un atraso generalizado en materia de trabajo y empleo desorbitante. El trabajo en el mundo es una variable de constante dinamismo. Se moderniza todo el tiempo. Argentina no. Argentina tiene un atraso de 20 años
nunca se modernizó y nunca un Congreso estuvo acorde a una reforma. El único fue Carlos Tomada, 2003, y después fracasó Dante Sica, fracasó Triaca, bueno, Alberto fracasó en sí mismo, y Milei plantea algo muy ignorante realmente. Yo entiendo el punto. Necesitamos una reforma laboral urgente, pero una reforma laboral en el mundo, y yo que viajo y conozco diferentes legislaciones laborales en otros países, y no te hablo de Finlandia, Noruega, Japón y Alemania, te hablo de Colombia, Costa Rica, Paraguay. Una reforma laboral que es una reforma del trabajo no tiene nada que ver con el empleo. El que dice que la reforma laboral trae empleo, mejor que no hable porque no entiende nada. Una reforma laboral, ¿qué es? Es el trabajo, ¿qué es? Dos personitas. Uno, ¿cómo se llama? Empleador. ¿Quién es un empleador? Vos, yo, nos ponemos un kiosco, una fábrica, una empresa, una sociedad comercial, emprendemos, metemos guita, invertimos, arriesgamos, tomamos gente. Empleador. ¿Cuántos hay en Argentina? 350.000. No nos cuidan. La otra parte, ¿quién es? Dependiente. ¿Qué es un dependiente? Un ser humano que dice, che, yo no quiero arriesgar. Yo me quedo, no quiero arriesgarme. Voy a laburar para vos, cumplo órdenes, dame un horario y pagame un sueldo. Punto. Fenómeno. Las dos personas se llaman trabajadores. Los dos son, a mí no me vengan con la pavada que el trabajador. Los dos son trabajadores. Cuidámelos por igual. Entonces, reforma laboral, leyes acorde al siglo XXI, cuidando a estas dos. ¿Qué tenés que hacer? Uno, reducirme los juicios. Yo tengo 18 años de abogado laboral. Estoy podrido de los juicios. Harto estoy de los juicios. 60.000 juicios por año. La estupidez. Roces, quilombo. Entonces, para eso necesitas modernizar al trabajo. ¿Qué tienes que traer? Siglo XXI. Cuarta revolución industrial. La IA. La modernización. Otra pavada que dicen que la IA quita puestos de trabajo. Mentira, la IA no quita ningún puesto. La IA es un complemento, una extensión de la mente humana que tiene un límite y llega donde no llega el humano. Acá, el 70%... Juan Pablo, acá tenemos a Hugo, que es parte del sindicato de SEOCA. ¿Qué opinión te merece a vos? Bueno, por ahí bajar a tierra un poquito, ¿no? Es decir, decía acá el colega Hugo que los sindicatos no nos renovamos. Nosotros hace 42 años que discutimos con las mismas caras empresarias. Hace 42 años, para no irnos más atrás, que vemos las mismas caras en la política. Hace 42 años que vemos las mismas caras que van cambiando de lugar y siempre los mismos. Entonces, ¿por qué tenemos que renovar nosotros las caras sindicales? Aclaro como sindicato que nosotros cada 4 años revalidamos nuestra representación. Y la gente nos elige y nosotros hacemos ese trabajamiento generacional. De hecho, la mitad de nuestra comisión directiva son mujeres y son gente joven. Los únicos que quedamos de mayor edad son Moledema, que es el secretario general, y yo. Y nosotros representamos 60.000 trabajadores, trabajadoras en la zona oeste. Nos representamos uno. Y nosotros estamos 24/7, o sea que por eso hay un profundo desconocimiento de lo que es el mundo sindical y escucho a veces con mucha liviandad plantearnos estas cuestiones, pero nadie sabe que nosotros atendemos 60.000 consultas por mes en la obra social, nadie sabe que nosotros le brindamos a los trabajadores confort porque le brindamos hoteles, le brindamos predios para que puedan vacacionar, les brindamos no solo la función básica y fundamental que es de las organizaciones sindicales, que es la defensa del salario y la defensa de las condiciones de trabajo. Estamos en los conflictos colectivos individuales todos los días, nadie tiene idea y no valora el trabajo porque no se pone la parte empresaria del lado de los trabajadores, no saben lo que... Yo voy a hablar dos ejemplitos nomás te voy a dar y con esto termino. Uno de un camionero que no tiene que ver con nosotros y el otro de una cajera. Digo, el camionero trabaja a destajo, se va de su casa, se ausenta 17 días, anda por las rutas, lleva 25 toneladas, no es un camionero común, tiene que tener una especialización porque tiene que ver la mercadería que lleva, no ve a su familia, duerme mal, come mal. ¿Cuánto vale ese trabajo? ¿Alguien se preocupa por el trabajo que hace un camionero? Una trabajadora que mayormente, la particularidad de mi organización sindical es que mayoritariamente femenino y mayoritariamente joven, mamás jóvenes con hijos que son explotadas, porque los pocos, digo, Ituzaingó, Morón, Merlo, la región nuestra, que son 6 municipios, la mitad de estas compañeras trabaja en negro, la mitad. Y hay otro porcentaje elevadísimo que trabaja por medio jornal, pero no es que trabaja por medio jornal porque trabaja 4 horas. Le pagan medio jornal y prefieren trabajar porque tienen hijos chicos, 500.000 pesos, y no les pagan los 1.000 y las hacen trabajar 9 horas. Ahora, una cajera que tiene que bancar
trabajando todos los días, incluso hasta los domingos, que tienen la obligación de darle una silla y no se la dan. ¿Sabes de cuándo es la ley de la silla? Es del año 1934. Y no se la dan. De Palacios. Y vos vas a un supermercado chino y tienen una sola silla y son 5 cajeras. Esas chicas que padecen enfermedades que son bipidestadas, que se dice trabajan paradas, tienen hasta varices, que se considera una enfermedad profesional. Y nadie la valora y se tienen que bancar a los clientes. Cuando hay cola, si piden permiso para ir al baño, hasta que llegan al baño ya la están llamando por los autoparlantes, están todo el día trabajando estresadas, te tienen que bancar el patrón porque trabajan en las cajas y es un dinero que tienen que controlar y es el lugar que más controlan porque manejan dinero y tienen que tener un montón de control. Hacen el arqueo de cajas, se terminan a las 8:30, pero hasta lo que no se va el último cliente no se pueden ir, entonces hacen el arqueo a las 9. Y hacen el arqueo y se van con la duda si el arqueo les cerró porque si no después les cuentan del sueldo. Ahora, esto es lo que nadie se pone del lado de un trabajador, de una trabajadora que está del otro lado. Ni hablar de los compañeros de los sindicatos gastronómicos. Peor todavía porque trabajan hasta las 12 o 1 de la mañana. Sí. Ahora, ¿qué pasa con esos trabajadores y esas trabajadoras que salen a esa hora y no tienen ni un colectivo? El riesgo que significa estar en la calle. Entonces, pongamos el valor de la fuerza laboral y después hablemos y pensemos. Decíamos, 10 millones de trabajadores informales. Ahora, ¿dónde está la ética del sector patronal de discutir cuando tiene la mitad de los personales negros? Que va dentro, incluso es una cuestión de antiética y desde la lealtad comercial con el resto de sus pares que pagan todos los impuestos y que pagan a los trabajadores como corresponde. Bueno, podemos hablar largo de esto. ¿Cómo se corrige? Perdón, Marcel. Sí. No, a ver, yo me dedico hace 10 años a liquidar sueldos. Liquido gastronómico, pastelero en todas sus formas, alfajorero, pizzero, heladero, comercio. La Argentina tiene 6 millones de blancos, 6 millones de empleados blancos y 11 millones negros. De los 6 millones de blancos, 5 son pobres. ¿Sabes por qué? ¿Sabes cuál es el básico de comercio? Cavalieri, un palo y medio de laburantes, 9.80. ¿Sabes cuál es el básico gastronómico? Mozo de mostrador, bachero, 7.80, un palo 100. Ayer liquidé sueldo de una empresa plástico en la calle Pavón, sindicato plástico. 4 operarios. Un palo 4.36 cada uno. ¿Sabe cuánto paga el empleador de carga por esos 4? 3.336.000 pesos. ¿Alguien piensa en los empresarios? ¿O se piensa que los empresarios se levantan a la mañana a las 10, desayunan hasta las 11 y después van a correr? Los empresarios se levantan a la mañana pensando ¿cómo cubre el banco? ¿Cómo compra mercadería? ¿Cómo pagan los sueldos? ¿Y cómo pagan las cargas? El problema de Argentina es la presión tributaria que tienen con los empleadores. No tienen ni idea cuánto paga un empleador por un dependiente. El caballero habla de 60.000 empleados, igual que y me dicen aceiteros. Aceiteros ganan 4 palos, son 10.000 personas en Argentina. Comercio te mide la vara, 1,5 millones de comercio, con menos 130. ¿Cuánto gana el comercio? Un palo 100. Liquido todos los meses de comercio. Gastronómico te mide la vara, la bancaria te mide la vara. Todos sindicatos que perdieron el eje. Del año 90, cuando yo laburaba en relación de dependencia, iba a la UTA y me daban pañales, bolsa de alimentos, capacitación, todo. Hoy a un sindicato, vas acá a Sarmiento Pastelero y te dice, vamos a juicio, vamos a juicio, vamos a juicio. Entonces, no me la contaron, La vivo todos los días sentado acá porque me dedico a esto hace 18 años. Hugo es empresario, perdóname Juan, Hugo es empresario y ahora ha devenido a concejal en Ituzaingó. O sea, estás de los dos lados del mostrador. Y coincido con lo que dice Juan, y aparte el ejemplo es claro. Vos fijate lo que dijo acá Juan Pablo. O sea, 4 empleados, un palo 400 de sueldo y liquida 3.300.000 de impuestos. ¿Quién va a venir a invertir así acá? O sea, el problema pasa por ahí. O sea, si vos no vas a tener una rentabilidad donde vas a poner plata, no la ponés. O sea, y directamente, si no existieran los empresarios, ¿no? Los empresarios, esto que como bien dice Juan Pablo, van a correr, desayunan, etcétera, etcétera, no habría empleo. O sea, esa es una realidad, ¿no? Y también si no hubiera empleado, el empresario no podría tener su empresa y podría tener su fábrica. También coincido con esto, pero acá no demonicemos al empresario, porque aparte del empresario, si está hace 40 años el empresario, es porque la empresa es de él. Sí, por eso está hace 40 años. Y si no les gusta, van a ir y se la compran. El tema es cuando alguien fue elegido por la voluntad de la gente, como sucede con el sistema republicano que se aplica en casi toda la Argentina, la reelección tiene que ser limitada. Si no, esto es un feudo. Terminamos como Infran en Formosa o como los descalzos en Ituzaingó. O sea, igual esto hay que terminar.
Convengamos, Hugo, que hay determinados sindicatos, hay algunos que se comportan de una manera, otros de otra. En nuestro caso, puntualmente, hablando acá del tema de Hugo y de Ledesma, que los conocemos, nosotros hemos visto cómo se manejan, cómo se conducen, es más, cómo cuidan a los empresarios mismos de ellos. Yo te he preguntado muchas veces, y a su gente, claro, porque y la obra social ha sido tan buena en muchísimos momentos que a mí me consta que cuando se hizo el tema del monotributo tuvieron muchísimos problemas porque todos los monotributistas, muchísimos conocidos míos, monotributistas, querían todos pasarse a la obra social de ellos porque era justamente la ¿Cómo obra hacen social con que el mejor bono para bancar todo servía. lo que bancan en salud, ¿no? Porque yo lo conozco al sindicato y lo he hablado muchas veces. Pero primero aclararle a Hugo que cuando yo hablo de las mismas caras empresarias, hablo de la dirigencia empresaria, de los gremios que representan a los empresarios, no hablo de los empresarios. Como nosotros cuando hablamos de los representantes de los trabajadores, no hablamos de la dirigencia de la CGT. La CGT está dividida, hablamos desde nosotros, desde una región, de una dirigencia intermedia. Entonces quiero aclarar esto, y nosotros también nos renovamos de abajo, los distintos referentes gremiales. Repito, nosotros tenemos la mitad mujeres y ninguno pasa los 40 años de nuestro consejo directivo en el sindicato. Y bueno, la realidad es esto, seguramente acá el abogado amigo será representante abogado del sector empresario, no del sector sindical. Porque, obviamente sí, respeto por supuesto la opinión, pero repito, yo estoy hablando del costo laboral, que dicen que es caro y no es caro, a partir de la falta de ética del sector empresario. Y por supuesto que nosotros somos dialoguistas. Hemos dialogado siempre y siempre hemos cedido ante esta pretendida flexibilización laboral. De hecho, estamos de acuerdo en poder volver a conversar y hablar de la modernización laboral. Pero en tanto en cuanto aquí no se resuelva económico, difícilmente podemos resolver el problema del empleo. Si tenemos 10 millones de trabajadores que no conocen el derecho laboral, o sea, que no tienen obra social, que no tienen jubilación, que se accidentan, no tienen una RT, no hay nadie que los proteja, ni siquiera el propio Estado tiene las herramientas para proteger a esta gente. Y esta gente no hace un día, hace 10, 12, 15, 20 años que no tiene absolutamente ningún derecho. Pero la pregunta es, ¿por qué estos 10, 11 millones de personas, como dijo Juan Pablo, están al margen del sistema? O sea, ¿por qué esta gente no es incluida dentro del sistema laboral de empleo en blanco, que esté sindicalizado, que tenga su obra social, etcétera, etcétera? ¿Por qué es esto? Porque nadie soporta la carga. No soporta. Argentina de Latinoamérica. Paraguay tiene el 16% de carga, nosotros tenemos el 22,5%. El empleador paga con el 931, es un formulario que es la muerte de los empleadores, paga el 10,7% a la AFIP. Ese 10,7% va a la AFIP. Mirá, este cliente me llama y me dice, Juan, ¿cómo pago los 3 palos 7? Le dije, Jorge, muy simple. La ART es sagrada, me la pagás. 2, la obra social es sagrada, me la pagás. 3, seguro de vida colectivo es sagrada, me lo pagás. ¿Cuánto es, Juan, esto? Me dijo, un palo 200. Y los otros 2 palos 7 se los lleva FIP. ¿Dónde se los lleva FIP? 10,7 se los lleva FIP, que recauda con ganancias todo, que es exorbitante, que no va a ningún lado, va al tesoro. 2, ANSES, 4,4%, y 3, al PAMI, 1%. Yo conozco al ANSES de otros países, nunca escuché que un privado financie el ANSES. Es absurdo. O sea, en Argentina el privado financia el ANSES, cuando el ANSES tiene que ser financiado ¿por quién? Por el Tesoro, por el Estado, por economía, no por el privado. Claro, estás tocando las 2 cajas más grandes de la República Argentina, de toda la política, esta casta horrible que tenemos de políticos. Entonces, bajale al empleador, que te repito, son 350.000, no son 10 millones de empleadores. Bajale por lo menos un 4 o 5% y vas a ver cómo el empleo crece como un pedo de uso. A mí me pasa yo tengo restaurantes también con clientes. Juan, dame de alta un cocinero gastronómico, 389, tanto. ¿Cuánto me sale, Juan? Tanto, no, déjalo, pongo negro. Así clarito me dice. O sea, no les da. Vos fijate, este tipo no le va mal, le va bien en la empresa, 4 tipos le va bien. Pero, me dice Juan, esos 3 palos 7, decímelo urgente, ART, obra social y seguro de vida, para que el dependiente, si tiene obra social, esté cubierto. Fenómeno.
Y lo demás que recauda FIP, que se vaya a la FIP, ¿sabe dónde? Que aguante 30 días. Así es muy y mañana difícil, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil. Juan, pero no me la cuentes, ¿viste? te mando un gran abrazo, Juan. Abrazo, Omar, saludo a la mesa. Saludo a todos. Sí, igual recordar que los trabajadores aportamos la mitad al sistema. El sector empresario aporta la mitad y los trabajadores, con el magro salario que tenemos, también aportamos al sistema los activos para que nuestros abuelos, nuestros viejos puedan cobrar la jubilación. Ahora, ¿qué estamos planteando? ¿Queremos volver a la FJP? La FJP ya fracasaron en la Argentina. ¿Queremos volver a un sistema privado de jubilación? No se jubila más nadie en la Argentina. Y hablamos de esto, una cosita más, hablamos de estos 10 trabajadores informales. Estos trabajadores, 10 millones de trabajadores informales, en 20 años se tienen que jubilar, en 30. No se van a jubilar nunca. Entonces nadie se plantea esto para adelante. Digo, acá estamos nosotros dispuestos a construir una Argentina que sea distinta y una Argentina que sea inclusiva, que sea colectiva, que dejemos ¿no? de pensar en lo individual, en decir a mí me va bien, al otro no me importa que le vaya mal. Y bueno, y este es el fracaso en la Argentina. Digo, lamentablemente hay dos Argentinas y tenemos que terminar con esa dicotomía, tenemos que pelear con esta pelea entre hermanos, entre argentinos, que somos un hermoso mestizaje los argentinos. Totalmente. Somos un hermoso mestizaje. Entonces tenemos que terminar y sentarnos en una mesa, pero no en una mesa de mayo que no lo inviten al gobernador de la provincia de Buenos Aires o invitar al gobernador del color que a mí me parezca. Lo tienen que que sea realmente integradora. ¿Por qué no lo invitan al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que representa el 40% del país? ¿Por qué no lo invitan a la mesa de la reunión de los gobernadores? Hugo, a partir del 10 de diciembre, concejal en Ituzaingó, y vas a tener un arduo trabajo con el descalcismo que, como decías, hace años que está enquistado. 32. ¿No? Va para 34. Muchísimo. Y bueno, son estas cosas de la democracia, ¿no? La gobernadora Vidal en su momento impulsó la ley después le encontraron la vueltita, pero empieza a tener vigencia a partir de, y bueno, y es lo que tenemos. Pero bueno, vamos a trabajar mucho y vamos a dar la pelea desde el Consejo. Gracias por la visita. Muchas gracias. Mucha suerte. Por favor. Hugo, lo mismo, gracias por la visita y suerte. Y saludos a todos los amigos del sindicato. Ha sido un gusto, gracias. Pablo, nos vamos, Nos reencontramos la semana que viene. Perfecto. ¿Te parece? Cómo no, el lunes que viene. Gracias a ustedes por la compañía. Esto fue El Arte de lo Posible. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo lunes a las 8 de la noche. Buenas semanas.